Juanca, Ligia, Vilma, ¿de dónde nos visitan? Juanca es nuestro Juan Ah, Carlos. Juanca es Juanca. Ah, Sí, bueno. Ok. exacto. Y Ligia, Juanca, socio. eso, ya te escuchamos ahora sí. Y Alejandra, hermana Vilma y Ligia, ¿de dónde nos visitan? Buenas noches. Yo soy hermana Vilma Buenas y noches. soy de Guatemala, Ok. pero actualmente estoy aquí en Houston, Texas. Hola. Ok. Bueno, qué bien, bienvenida Muchas gracias. a ustedes por acompañarnos. Ana Bueno, Castellanos, ¿de dónde es? ¿De dónde nos visita? Buenas noches, yo soy de Guatemala y estoy en el curso de diálogo interreligioso de mi Ah, con universidad. Connie. Sí, Ah, ok, bienvenida. muchas gracias. Deseamos que le llame la atención la actividad. Ok, Patricia Rivas, ¿de dónde? También. Guatemala, fui alumna suya de la URL. Ya ahora que está hablando se me agrandó la pantalla y ahora sí la reconozco. Mucho gusto, mucho gusto. Gracias, Sí. Ligia. Nos indica a qué hora iniciamos, son 1:30. Así media, pues yo digo que empecemos puntual. Así es. Perfecto. Noche, ahí estoy en la playa. Exacto. Ahora está tranquila, tranquila, hombre. Voy a quitarla. Al menos la cabeza está en la playa. Sí, Eso es aunque bueno. sea vos. Eso Sí, es. hombre, es que no te digo, pues, qué carácter, hombre. Bueno, Bueno, pues muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad en la cual pues tendremos este espacio que esperamos sea de mucho aprendizaje para todos, sobre todo por el tema eh, que vamos a compartir esta noche y sobre todo por la persona que nos va a acompañar, que ya lo presentarán más adelante. En nombre de la asociación, pues les damos la bienvenida y como repito, que este espacio sea de mucha escucha y sobre todo de mucha participación para todos. Así que nuevamente bienvenidos, bienvenidos. Y dejo en la palabra a mi compañero Juan Carlos Salazar para que nos presente a nuestro ponente del día de hoy. Ya. Gracias, gracias, Bonita. Bueno, qué gusto poder compartir en esta noche y que tengamos una vez más estas intervenciones que pues, a través de la Asociación de Teólogos estamos realizando para enriquecernos en este tiempo en que la iglesia necesita pues esa guía, esa luz. Y pues, hoy tenemos este nuevo tema, diálogo ecuménico e interreligioso, y pues ya muchos de nosotros hemos visto a nuestro querido licenciado Rodolfo Marín. Ha sido pues alguien que nos ha acompañado y ha hecho una gran labor a través de la Universidad Rafael Andívar, y pues, ha sido catedrático, docente, y ha realizado pues una gran labor, como decíamos. Así que pues los dejamos ahí con este tema tan importantísimo. Así que lo dejo en el uso de la palabra del deseado. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a la Asociación de Teólogos de Guatemala por invitarme a compartir este tema con ustedes. La primera consideración que hay que hacer es que este es un tema que abre la puerta precisamente para otras intervenciones a lo largo de los primeros viernes de cada mes y esperemos que puedan asistir. Les estarán siempre notificando los contactos que estamos usando de otras intervenciones. Queremos precisamente escuchar a personas de miembros de otras religiones, miembros precisamente de otras iglesias, y que este tema precisamente es eso,
Es como la puerta de entrada. Así que gracias y bienvenidos. Oscar, haces el favor de empezar la presentación. Con mucho gusto. Gracias. En cualquier momento, por favor, intervengan con todo gusto. Serán escuchados. Nos pondremos de acuerdo para ir precisamente dialogando y construyendo todos juntos. Ahí tenemos entonces la primera diapositiva. Hay que matizar o distinguir entre diálogo entre cristianos, que se llama ecumenismo, y por eso al margen derecho de ese reglón pongo un templo con la representación de los porcentajes que teníamos hace unos años del cristianismo en el mundo y en las iglesias. Y el segundo es el diálogo entre religiones, y a eso se le llama diálogo interreligioso. Como verán, después, debajo de cada uno de estos títulos, aparece como una especie de subtítulo. Son los documentos de la Iglesia Católica, de acuerdo al Concilio Vaticano II, que tratan estos temas. La reintegración de la unidad trata precisamente del ecumenismo y haremos referencia breve a algunos elementos de ella, de este documento. Y el segundo es nuestra época, que hace referencia precisamente al diálogo interreligioso. Ahí aparecen, como es clásico en la iglesia, al menos católica, los nombres en latín, porque así es como salen los documentos por lo general en la iglesia. Por favor, Oscar. Siguiente. Ok, entonces aquí tenemos, este es un estudio del cristianismo a nivel global. Vean que los números ya son un poco antiguos, es del 2018, y entonces tenemos esa representación en este templo. Católicos, como es prácticamente una buena parte del cristianismo, le siguen prácticamente los hermanos protestantes o la reforma, que también se le suele llamar de esa forma, con todas las ramas que tuvo la reforma, desde la postura luterana, la anglicana, la calvinista, Zwinglio, Melanchthon, etc. Los ortodoxos, los otros cristianismos, que son el número que sigue, 425 millones, y los ortodoxos, que es una de las iglesias también históricas, antiguas, como la iglesia católica. Es más, nosotros somos católicos latinos, los ortodoxos son católicos ortodoxos. Compartimos esa característica. Entonces ahí tenemos una aproximación simplemente de números. Adelante, Oscar, por favor. Aquí tenemos la distribución de precisamente en el mundo, de cómo estamos los cristianos, las diferentes iglesias a las que pertenecemos. Dependiendo de las regiones, pesa más un cristianismo o pesa más otro. Y también podemos ver que en otros lugares precisamente el cristianismo es nulo o casi nulo, prácticamente. Entonces eso también es bueno siempre tenerlo en consideración. Adelante, Oscar. Esta es una noticia, la encontrarán, ahí está el vínculo, después les enviaremos la presentación a todos, que también siguen habiendo países en que ser cristiano, esta noticia, pero profesar alguna religión en otras latitudes sigue siendo peligroso. Aquí tenemos la lista de los 10 países más peligrosos para ser cristiano, todavía bajo pena de cárcel, y dependiendo de lo que se haga o no se haga de acuerdo a los criterios que tengan, incluso puede existir hasta la pena de muerte. Lo mismo pasa con otras religiones, no es solamente contra los cristianos, para que también tengamos esta salvedad. Adelante, Oscar. Bueno,
Y ya, hecho estos datos puros y duros, eh, ahora empezamos con unas citas de la Sagrada Escritura. Y he tomado primero esta de Corintios. He tomado la versión de la Reina Valera de 1960 por respeto también a los otros cristianos que pueden encontrarse en esta reunión. Entonces, literalmente dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Porque a ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De lo demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces aquí tenemos uno de esos primeros textos. Pablo, recordemos, Primera de Corintios, donde ya hay divisiones en una comunidad cristiana. Esto ha sido normal hasta el día de hoy. Sin embargo, lo que pide Pablo es eso, que no haya divisiones. Es un ideal que todavía nos sigue costando llevar totalmente a la práctica. Adelante, Oscar. Este otro texto lo tomé, obviamente, no porque tiene que ver con el cristianismo, sino que tiene que ver más bien con el judaísmo, pero cómo ese mensaje de Jesús lleva precisamente la unión a donde se proclama el reino de Dios. Y este es el famoso pasaje de Jesús que sana a la suegra de Pedro. Y lo importante de este pasaje, otra vez, es que una vez curada la suegra de Pedro, el versículo 15, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y la servía. Aquí lo que importa de este texto es que eso, una vez intervenga Jesús en una comunidad, en una persona, se distingue porque se pone a servir a los demás. Debemos preguntarnos si en nuestras iglesias estamos sirviendo. Si estamos sirviendo a los otros miembros de la comunidad, o en un plano aún mucho más universal, si estamos sirviendo al resto de la humanidad, sin importar la religión, el credo que tengamos o no tengamos, lo estamos sirviendo. Adelante, Oscar, por favor. Y los dos siguientes textos que siguen, otra vez, no tratan del cristianismo, sino del judaísmo, pero Jesús, siendo un judío, sabe reconocer en otros formulaciones de fe que son impresionantes. Aquí es titulado en la Reina Valera también: Jesús se regocija. Eh, es un texto famoso. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, oh Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Ojo, la unidad entre el Padre y el Hijo, que va a ser uno de los grandes criterios de la unidad en la comunidad cristiana. Así como el Padre y el Hijo son uno, nosotros tendríamos que ser, los cristianos, también uno. Sigue siendo un ideal que nos cuesta llevar a la práctica. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo vieron. O sea, ese llamado
a la unidad. Claro, ahí está hablando del pueblo de Israel, del pueblo judío, pero está hablando de esa unidad entre el Padre y el Hijo. Y esta oración famosa de Jesús, dentro de las pocas oraciones que tenemos de Jesús. Adelante, Oscar. Aquí tenemos, pasando a la actualidad, eh, el famoso abrazo histórico en Jerusalén de Pablo VI y Atenágoras. Volvemos al asunto. Pablo VI, representante de la Iglesia Católica Latina, y Atenágoras, representante de otra de las iglesias con patriarcado, Atenágoras. Lo importante de este abrazo es que para los que no son de teología, como los estudiantes que nos están acompañando de CONI, es que han pasado prácticamente 1000 años de la separación de estas dos iglesias. Por razones teológicas, disciplinarias, nos habíamos separado. Lo importante de este abrazo es otra vez la unión de dos iglesias que desde hace 1000 años nos habíamos separado y que estuvimos unidos 1000 años. Los 1000 primeros años, con nuestras diferencias, estuvimos unidos. Después se dio la división y tenemos prácticas muy, muy parecidas. Sin embargo, eso, nos dividimos. Entonces, es esa reconciliación entre dos iglesias antiguas, muy antiguas, y al fin de cuentas, iglesias hermanas. Adelante, Oscar. Ahí tienen ustedes el comunicado que envía Pablo VI a Atenágoras, precisamente sobre eso, que va a llegar a Tierra Santa y que desearía encontrarse con él. Entonces es enviado a la Delegación Apostólica de Jerusalén el domingo 5 de enero de 1964. Ojo, otra vez, estamos en plena celebración del Concilio Vaticano II, donde estaban soplando nuevos aires precisamente en la Iglesia Católica Latina, en la Iglesia Católica de Roma, y nosotros también. Adelante, Oscar. Aquí tienen otro también, parte del comunicado del 18 de abril, en carta que les llegará por José María Martín, etcétera. Entonces, dice que va a llegar a Tierra Santa. O sea, entonces está haciendo de conocimiento al patriarca Atenágoras que él, como obispo de Roma, va a llegar a su tierra, para que también eh, exista ese diálogo, ese acercamiento entre las iglesias. Hasta el día de hoy, en principio y por respeto, cuando una iglesia incursiona en otra iglesia, se suele dar el aviso, ¿ya? ¿Para qué? Para que no se tome a mal por los cristianos que se encuentran ahí. Adelante, Oscar. Gracias al Concilio Vaticano y al documento este de la reintegración de la unidad, como les decía al inicio, nacen diferentes consejos en la Iglesia Católica. Nace el Consejo para el Diálogo Interreligioso, la segunda parte de esta conferencia, de esta compartir con ustedes, el Consejo Ecuménico de Iglesias, o sea, la iglesia cristiana, por eso es ecuménica, de iglesias, y la Alianza Evangélica Mundial. Entonces ahí tenemos cuando precisamente Pablo VI, eh, gracias a la declaración sobre la unidad con las otras religiones, también se formulan estos consejos y estas alianzas desde Roma. Adelante, Oscar. Y aquí les he puesto un pequeño video de este documento de la reintegración de la unidad.
Es un documento breve, habría que darle el play arriba, Oscar, en la letra azul, ajá, para que te lo jale ahí. Es breve, 5 minutos. Espero que lo logremos ver y escuchar, porque siempre estas cosas nos traicionan. Nada, Oscar, no lo quiere jalar. Ok, te saliste para poderlo abrir. Entonces eso, este documento trata sobre la reintegración de la unidad. Y otra vez, es un documento que se encuentra en el Concilio Vaticano II, en los documentos. Adelante, Oscar, cuando puedas. Ahí. ¿Sabes que el Segundo Concilio Vaticano tiene un documento que habla sobre la relación entre los católicos y los cristianos protestantes? Se llama Unitatis Redintegratio, sobre la unidad y la restauración de unidad cristiana. Soy Padre David y me gustaría hablar con ustedes sobre este documento. Este documento nos ayuda a contemplar y entender esas realidades sobre diversidad y algunas veces división entre los cristianos en categorías espirituales y teologías, no solo por ideas políticos o sociales. Por ejemplo, nuestro modelo por la unidad es la vida de la Santa Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es de comunión de personas en amor, es nuestro modelo. Entonces, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hay mucha diversidad y eso es una riqueza. Tenemos varias personalidades, culturas, idiomas, dones, ministerios, estaciones de vida y muchas cosas bonitas. Pero también en la iglesia hay una unidad esencial, porque somos el cuerpo de Cristo, compartimos en su misión como rey, profeta y sacerdote. Por eso tenemos unión en el contenido de la fe, en los sacramentos y la alabanza, y también en comunión sobre la lideresca de los obispos. Cuando algunas veces pecamos contra esta unidad, tenemos que arrepentirnos y pedir a Cristo que nos ayude a seguirlo más cercamente en el discipulado. ¿Por qué es importante que reflexionemos en este tema? Pues por 3 razones. El primero es que claramente este deseo que la iglesia sea unida es un gran deseo en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. En su oración al Padre dijo: Padre, que sean unos, unidos, como tú y yo somos unidos. Pues si tengo un gran amor por alguien, voy a amar lo que aman. Lo que es importante a ellos es importante a mí. Entonces, si eso es un deseo importante en el corazón de Cristo, ¿cómo es posible que no sea importante a mí también, si lo quiero? La segunda razón es algo práctico, por la misión de la iglesia para evangelizar. Los misioneros en varios lugares han experimentado que es difícil proclamar el evangelio cuando la gente recibe cosas diferentes de varios grupos cristianos. Si no tenemos unión, ¿cómo es posible que podamos proclamar un mismo Salvador, un mismo familia de Cristo? La tercera razón, en nuestra sociedad muchas veces
no escuchamos uno al otro, no entendemos uno al otro. Y es importante que aprendimos cómo entender uno al otro mejor para que podamos amar uno al otro mejor y vivir como el cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Qué significa todo eso para mi vida? ¿Cómo lo puedo vivir? Pues prácticamente puede ser bien reflexionar en el misterio de la iglesia. Por ejemplo, en el catecismo habla mucho de la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Podemos reflexionar en estos temas para entenderlos mejor, para que si lo entendemos, podemos tener un gran deseo y orar pidiendo al Espíritu Santo a ayudarnos a vivir esta realidad. Es decir, a ser lo que somos, ¿no? Para leer el documento completo, haga clic en el enlace abajo. No lo escuchamos, Rodolfo. ¿Cómo llegó a la Ok. conclusión de que la iglesia debía ser comprensiva con los divorciados? ¿Cómo es? Me gano de mano, ¿eh? Ah, Eh, ¿alguien tiene abierto un micrófono? Ok. Este documento son 24 numeritos, es relativamente pequeño. Los invito a que lo lean en su integridad. Yo solamente quiero hacer referencia a algo que dijo aquí el video, es que el documento distingue también entre las iglesias orientales y las iglesias nacidas de la Reforma. Y entonces dice que son dos divisiones totalmente distintas por motivos también distintos en los que intervienen cuestiones históricas, culturales, políticas incluso, y que hay que tener mucho cuidado cuando hablemos de este tipo de temas para poderlos tratar con propiedad. Y en el numeral 3 me quiero detener solamente en un punto. Dice así: es más, de entre el conjunto de elementos o bienes con que la misma iglesia se edifica y vive, hay algunos y aún muchos y eximios que pueden existir fuera del recinto visible de la iglesia católica. Ojo, la primera vez que el documento menciona en este fragmento que estoy leyendo, iglesia, está entendiendo la iglesia cuerpo de Cristo, o sea, todas las iglesias. Y la segunda vez que lo menciona, dice eso, que la Iglesia Católica precisamente no está agotando a la Iglesia. Existen fuera del recinto visible de la Iglesia muchas cosas que edifican, que hacen vivir, que son eximias, ¿ya? La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza, la caridad, los otros dones interiores del Espíritu Santo y elementos visibles, todo esto que proviene de Cristo y a Él conduce, pertenece por derecho a la única iglesia de Cristo. Ojo, está la iglesia de Cristo, la iglesia católica es parte de esa iglesia de Cristo, y la misma iglesia católica reconoce que en esta iglesia de Cristo hay elementos que superan a la misma iglesia católica. Eso siempre es bueno tenerlo en cuenta para eso, para no creer que tenemos el dominio absoluto de todo. Oscar, nada más subí la presentación porque ya te pasaste a la Nostra de Tate. Eso, hacia más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Ahí está el documento que acabamos de ver sobre la unión de los cristianos, que es la diapositiva 12. Esa es la diapositiva a la 12. Vete a la 12, por favor. Esa que está ahí, esa. Y ahora sí, preséntanos la 13, la siguiente, por favor.
Ahí también tenemos otra vez a Francisco, 8 de diciembre del 2014, a un año de haber asumido el obispado de Roma. Él dice que la división entre los cristianos hiere a Cristo. Y ahí tienen el vínculo de la noticia. La siguiente, Oscar, por favor. Ahí tienen la constitución apostólica de la Curia Romana que modificó Francisco en el 2022, o sea, hace un par de años atrás, por decirlo de alguna forma, hace 3 años, modificó toda la maquinaria precisamente dentro del Vaticano. Y lo importante es lo que sigue, la diapositiva. Él aprueba estos dicasterios. Dicasterios, recuerden, para o quienes no lo sepan, es las diferentes ramas que tiene la Iglesia Católica para hacerse presente en la Iglesia o en el mundo. Vean que esos que señalé precisamente con negro, el dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos, los artículos 142 al 146, y el dicasterio para el diálogo interreligioso, 147, 152. Y ahí les dejo el vínculo también por si alguno desea entrar a los documentos del Vaticano y poderlo leer. El siguiente, Oscar. Cada vez somos más los cristianos que estamos claros que nuestra fe es una, es creer en Jesucristo, por eso es que somos cristianos, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nuestra gran punto de cohesión es el creer en Jesús, entonces somos una fe con muchas voces, somos voces diferenciadas, o citando un libro del gran teólogo von Balthasar, que es muy bonito. La verdad es sinfónica. Eso, se necesita una sinfonía, se necesitan muchos instrumentos, pero hay que oír toda la sinfonía. Hay que oír los violines con los chelos, con las flautas. Eso hace la sinfonía. No es que domine un instrumento, sino que la sinfonía es esa armonía entre las diferentes voces que conforman la iglesia de Cristo. El siguiente, Oscar. Aquí tenemos el Consejo Mundial de las Iglesias, al fallecimiento de Francisco. Fallece a los 88 años el Papa Francisco, profeta ecuménico de la misericordia. O sea, el Consejo Mundial de las Iglesias se une al dolor que está teniendo la Iglesia Católica de Roma al perder a su obispo y con él, pues, el dolor que causa a nosotros los que somos cristianos católicos. Entonces es el Consejo Mundial de las Iglesias que expresa ese dolor que está teniendo ahorita la Iglesia Católica. Adelante, Oscar. Ahí tenemos que en Guatemala, hace un par de días, el Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala, así como está el Consejo Mundial, en Guatemala existe un Consejo Ecuménico de las iglesias y tuvo una serie de hechos delictivos en sus oficinas. Y entonces ellos, o más bien los de la Convergencia por los Derechos Humanos, saca un comunicado repudiando este acto. ¿Por qué? Porque el Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala ha apoyado a las personas en las luchas sociales que estamos teniendo aquí en Guatemala. Dale otro clic, Oscar. Y ahí se menciona precisamente en el comunicado que están siguiendo las líneas de Guatemala Nunca Más, se hacen conmemoración o sea, el allanamiento, el robo a las oficinas se da justo cuando es la misma fecha de cuando se publicó Guatemala Nunca Más por Gerard, la muerte de Gerard. Y entonces dice que eso, siempre nos queda la sospecha de que si no son esos intentos de intimidar a las personas que estamos intentando hacer de Guatemala algo. Entonces ahí les pongo esa imagen de Guatemala Nunca Más, los 4 tomos. Y para quien lo desee, Oscar, el siguiente clic, pueden escribir
a ese correo electrónico solicitando los 4 tomos. Y si ustedes van a las oficinas de la ODA, al lado de Catedral, aquí en la ciudad de Guatemala, les regalan los 4 libros. Entonces, por si desean profundizar en esta herida también que tiene Guatemala. Adelante, Oscar. Pues bueno, este es un poco el abrebocas de esta parte de la unidad de los cristianos. ¿Alguien podría sacar alguna conclusión o consideración que desee compartir? ¿A qué nos invita este pequeño recorrido que acabamos de hacer a los que somos cristianos para llevarnos bien o construir unidad con los otros cristianos? ¿Quién se anima a formular algo que nos ayude a la unidad? Patricia, Antonieta, puedes hablar, abre tu micrófono. Bueno, es algo, es, son tres palabras que desde la sinodalidad resuena en lo que decía eh, escuchar para entender, escuchar pero escuchar con atención, entender, y esto nos lleva a amar. Y es lo que, pues, la sinodalidad trata de retomar y que es lo tan difícil para nosotros porque asumiendo que podamos tener la única verdad, ya no queremos escuchar y menos con atención. Ya hay muros, como decía el Papa Francisco, ¿verdad? No hay que construir muros, sino tender puentes y hacia eso nos lleva esta eh, unidad reintegradora que por esa única fe que tenemos, ¿verdad? Eso es lo Ok, que me resonó, lo que me... ok, gracias. Muchas Para los que no, gracias. para los que no son miembros de la Iglesia Católica, eh, con Francisco se ha iniciado un movimiento dentro de la misma Iglesia Católica a la luz del Concilio Vaticano II de eso, de que la sinodalidad sea para todo el pueblo de Dios. Siempre cuando pensábamos en sínodo, era que se reunían los obispos. Francisco dijo, no, 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 eso es una parte. Nos falta escuchar al resto del pueblo de Dios. Y entonces estamos en esta dinámica que nos acaba de decir, en la que los cristianos de a pie, por decirlo de alguna forma, los que no somos parte de la jerarquía de la iglesia, los que no somos ni diáconos, ni presbíteros, ni obispos, ni arzobispos, cardenales, etcétera, nos vamos a sentar al lado con ellos para discutir los problemas que tiene cada iglesia particular. Ese es un gran paso que dio Francisco en los últimos momentos ya de su vida. Ok, ¿alguien más? Sí, ¿No? Buenas noches. Sí, Así, buenas adelante. noches. Sí, gracias. Eh, bueno, enlazando el objetivo y la enseñanza y los esfuerzos del movimiento de la sinodalidad, que es realmente revivir las enseñanzas de la reforma del Concilio Vaticano II, es importante recalcar eh, bueno, en principio tener el valor y la humildad de cumplir y hacer vida esos deseos de cambio que el concilio nos dejó, nos impulsa a realizar, y, pero también esa humildad de reconocer la sabiduría de las distintas iglesias, de las distintas cristianas o no cristianas, ¿verdad? La riqueza de todos, que realmente desde la concepción que se tenga de un creador, de Dios, del Supremo,
se busque el bien común y la riqueza espiritual en bien de la humanidad y digamos, bueno, las encíclicas que la Iglesia nos da nos recuerda también la casa común, todo lo que dejó el Papa Francisco, que hace énfasis como para hacernos recordar más, reforzar la necesidad de cuidar la obra de Dios que somos todos. Gracias. Gracias. Ahora Helen, la última participación, ¿sí? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Soy una cristiana no católica, evangélica, y quizás algunas de las cosas que tenemos que aprender ambos es cuando a los cristianos evangélicos se nos dicen hermanos separados, tenemos que empezar a, a acuñar que somos una hermandad. También es importante recalcar lo que usted ahora nos indicaba sobre el servicio, que aprendamos a vivir la fe, tal y como nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13, que a muchos se nos olvida amor, fe y esperanza, y el mayor es el amor. Y bien lo decía ahora la hermana, qué importante es que cuando nosotros empezamos a conocer y a vivir a Cristo, ya ahí no hay judío ni griego, no hay católico ni separado, sino que somos un cuerpo. Y como lo decía el joven, perdón, se me olvidó el nombre del joven del video, es el cuerpo de Cristo el que conformamos, y Cristo se hiere. Que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, Helen. Ok, continuamos entonces, Oscar, porfa. Y nos quedan pocos minutos. Ahorita entonces estamos con el diálogo entre religiones. Si el común denominador del diálogo entre cristianos obviamente es Cristo, y con Cristo el Padre, el Espíritu Santo, el común denominador en el diálogo con las otras religiones es Dios. Para nosotros como cristianos lo llamamos Padre, pero no todos lo llaman Padre, pero es Dios. Ese es el gran y común denominador que tenemos todas las religiones. Creemos en un Dios. Entonces, es lo que nos debe unir, lo que nos debe llevar hacia cada vez dar pasos más firmes a sabiendo que somos diferentes, que cada religión tiene postulados, formulaciones diferentes, textos sagrados diferentes, lo que nos une es el mismo Dios. Adelante, Oscar. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Se calculan que 4.200. Así que tenemos una ardua labor por delante de crear unidad interreligiosa. Una estudiante en este curso que también está dando Connie, nada más que ella de una forma, yo de otra, de diálogo intercultural, diálogo interreligioso. Una estudiante al inicio me decía, yo quiero saber de todas las religiones del mundo. Yo le dije, mire, eso es imposible en un curso como estos. Somos demasiadas religiones en el mundo para poderlas estudiar en una clase 2 veces por semana o una vez por semana para poder profundizar y llevar conocimiento de las 4.200 religiones. Así que eso tengámoslo siempre presente. Adelante, Oscar. La clasificación occidental, ahí están las religiones abrahámicas, las religiones del este asiático, las religiones africanas, las religiones iraníes y los nuevos movimientos religiosos. Son las grandes agrupaciones que hoy hacemos de las religiones. Cada una de estas grupos de religiones presenta características y elementos muy propios que hay que tenerlos también en consideración en el diálogo. Adelante, Oscar. Aquí tenemos el porcentaje de las religiones, otra vez, en este pie, y las siguientes diapositivas tratan de lo mismo, son diferentes porcentajes
de cómo es la representación numérica de las religiones en el mundo. Adelante, Oscar, así un poquito rápido. Ahí tenemos el mapa, otra vez, otro mapa distribuido eh, en términos religiosos, desde donde sectores muy religiosos a los sectores menos religiosos o que no tenemos datos. Adelante, Oscar. Este otro, la prevalencia de las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo y el islam, las grandes religiones abrahámicas. Y las dármicas está en amarillo, que son la- las religiones, por ponerle un nombre, eh, eso, hinduistas, por dar una de ellas, una de estas religiones. Adelante, Oscar, que son la mayoría. Llegamos otra vez a la Sagrada Escritura. Vista esta realidad pluricultural que tenemos de religiones, 4.000 religiones, 4.200 religiones aproximadamente en el mundo, a mí me gusta siempre traer a relación estos dos textos bíblicos, Isaías y Miqueas. Isaías y Miqueas son dos profetas de Israel que vivieron casi que al mismo tiempo. Y los dos tienen esta misma formulación en Isaías 2 y en Miqueas 4, 1. Lo que a mí me gusta caer en la cuenta es del final de cada uno de estos textos. Lo que está en amarillo es prácticamente lo mismo. Varía una cosa, varía otra. Aquí me fui a la Biblia de Jerusalén, Biblia católica, por eso lo de Yahvé, pero puede tomarse la Reina Valera, que diga Jehová, no es problema. Pero vean este versículo 5 de Isaías. Casa de Jacob, andando y vayamos a la luz de Dios o del Señor. Otras traducciones más recientes. Mientras que en el versículo 4 de Miqueas lo que dice el 4 y el 5, cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, sin inquietarlo. En boca de Dios, Tebaot ha hablado. Pusimos a todos los pueblos caminando, cada uno en el nombre de nuestros dioses, o sea, de sus dioses. Pero nosotros, está hablando un judío, obviamente, caminamos en el nombre de Yahvé, nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Lo que decía una de las participantes en las conclusiones anteriores, que ya se metía en este tema, no importa la religión que profesemos, lo que queremos es que todos vivamos en paz. Dicho de otra forma, en el lenguaje del profeta Miqueas, que nos sentemos debajo de nuestra parra, bajo la higuera, y pasemos la vida. ¿Usted adora a ese Dios? Pues yo adoro a este otro Dios. Y ya que él adora, sí, pero cada uno vive a la sombra de la parra, bajo una higuera. Tiene eso mínimo que requiere la vida, que aquí se presenta con la comida, ¿verdad? Entonces, ese es el gran planteamiento que nos hace Miqueas. Cada uno adore a su Dios. Lo importante es que vivamos en paz. Es un texto que sigue siendo profético en ese sentido, de que sigue tirándonos hacia crear, como decía Helen, esa hermandad, ya no hermandad solamente entre cristianos, porque todos somos hermanos en Cristo, sino hermandad planetaria de todas las religiones, porque todos somos hijos del mismo Padre. Adelante, Oscar. Y aquí estoy jugando con el texto anterior de Primera de Corintios, de Pablo, nada más que lo modifiqué, obviamente. ¿Acaso está dividido Dios? Les ruego, pues, personas de buena voluntad, por el nombre de nuestro buen Dios, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidas en una mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanas y hermanos míos, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Cristo, yo soy de Abraham, yo soy de Mahoma, yo soy de Dios. Podemos poner otras religiones, son 4.200. ¿Acaso está dividido Dios?
¿Fue creado cada uno de nosotros por ustedes? O sea, somos creados por el mismo Dios, por el mismo Padre. ¿O fuisteis incorporados por el nombre de alguno de los profetas o enviados de Dios? Demos gracias a Dios que ninguno de nosotros ha sido incorporado, llamado, considerado hija o hijo de Dios por ninguno de ustedes. También otros han sido incorporados, llamados, considerados hijos e hijas de Dios. Pues no me envió Dios a incorporarlos o a llamarlos o a considerarlos hijos o hijas, sino para recordarles que todos somos hijas de Dios, hijos de Dios. No con sabiduría de palabras, sino además con gestos de hermandad de un mismo Dios, que es nuestro creador y el sustentador de la vida. Tal vez si Pablo estuviese hoy, tal vez lo formularía en estos términos. Es un atrevimiento que estoy haciendo, pero quiero dejar claro el punto de que todos somos creados por Dios. Si en el anterior, en el diálogo entre cristianos, nos une nuestra fe en Cristo, aquí nos une nuestra fe en un mismo Dios, que nosotros consideramos como Padre. Adelante, Oscar. Jesús sana al siervo del centurión. A mí siempre me ha llamado este pasaje la cuenta por eso, por lo que dice Jesús, ¿verdad? La fe de este centurión es impresionante. Y está hablando de un centurión, de un romano, un judío como Jesús. Y se admira de la fe que tiene esa persona. Hablando de un pagano, ojo, es que está hablando de un pagano, no está hablando de otro judío, sino de un pagano. Siguiente, Oscar. Lo mismo tenemos la fe de la mujer cananea. No es judía, es una cananea. Y en ese diálogo de las migajas que caen de la mesa y hasta los perritos comen de lo que cae de la mesa, Jesús otra vez dice, oh mujer, grande es tu fe, pero es una cananea, es una no judía, dicho en negativo, y está alabando la fe de esta mujer que no comparte la fe de Jesús, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿ya? Del Dios Jehová, Yahvé, como lo queramos llamar en nuestras diferentes sagradas escrituras. Adelante, Oscar. Aquí tenemos la Nostra Aetate, como se los vamos a enviar y por tiempo no lo vamos a ver. Son 4 numerales. La Nostra Aetate uno se la lee mientras está, ¿qué? Haciendo casi que nada. Y es otra vez, es ese diálogo a todas las religiones. Claro, estamos en 1964, estamos en Europa, no están nuestras religiones autóctonas, ni las nuestras, las latinoamericanas, ni las de otros países. Se habla en términos más bien de las religiones más conocidas, de grandes tradiciones, el judaísmo, el islam, el hinduismo, el budismo, pero en ese espíritu del concilio, entonces también nosotros estamos invitados a dialogar con las religiones nuestras, con las religiones autóctonas. Aquí en Guatemala, la religión maya. Entonces, para que lo tengamos presente. Adelante, Oscar. Aquí tenemos el concilio Vaticano, abrió las puertas para el diálogo entre religiones. Para nosotros los cristianos esto es importantísimo, hablar con el mundo judío, porque así comprendemos más la Sagrada Escritura, comprendemos más la Biblia hebrea, comprendemos más el mensaje de Jesús, las cartas de Pablo. Pablo era un judío, ¿ya? Entonces hay que meterse en esa lógica para poder comprender lo que nos estaban proponiendo como novedad. Así que hay que ponerse a estudiar judaísmo también si somos cristianos para profundizar en nuestras verdades. Adelante, Oscar. Aquí tenemos el diálogo interreligioso para la paz. En el fondo, aquí el que está es un teólogo suizo-alemán, Hans Küng. Hans Küng siempre
le dijo a Roma y al mundo que estábamos al borde de eso, de seguirnos destruyendo entre nosotros mismos como seres humanos, y que la raíz común que tenemos toda la humanidad son las religiones y el compromiso ético que tienen las religiones por crear un mundo mejor. En la formulación clásica del cristianismo, la regla de oro: trata a los demás como quieres que te traten a ti. Otras formulaciones lo tienen de otra forma, pero es al mismo cuentas la misma idea, el mismo planteamiento. Tratemos a los demás como hermanos. Somos hijos e hijas de un mismo Padre. Adelante, Oscar. Aquí tenemos otra fotografía del diálogo interreligioso. Ojo, ahora promovido por UNESCO. Ahí les dejo el enlace. Incluso UNESCO está promoviendo mucho este tema de que el diálogo interreligioso es el común denominador para que construyamos una humanidad que viva en paz. Entonces ahí les dejo el vínculo. Adelante, Oscar. Y bueno, nos quedan 6 minutos. Conclusiones sobre el diálogo entre religiones. Si el anterior era con cristianos, ahora es con las otras religiones. ¿Qué podemos aprender de este diálogo? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer para tratarnos realmente como hijas e hijos de un mismo Dios? ¿Quién se anima? A ver, Adelante, Alejandra, Sandra. Ajá, Shell. abre tu micrófono. Cabal, lo pronunció bien, muchas Oh, gracias. adelante. Hola Rodolfo, pues le cuento que yo me identifico con, pues yo soy budista. Entonces pues escuché toda la charla y pues quisiera agregar a su información que hay los budistas no creemos en un Dios per se, Ajá. sino que es una figura a la que uno piensa y quiere ser como tal. Entonces no es que todas las religiones crean en un Dios, ¿verdad? Ujú. Además, el hinduismo, creo que eso sí ya lo sabe usted, que tiene como 1000 religiones, perdón, 1000 dioses. Entonces solo quisiera agregar eso. Pero pues como conclusión como tal, de todo lo que hablamos, pues algunas religiones creen en un solo Dios, otras en varios, y algunas no es en un Dios en absoluto, pero todas las religiones creo que buscan dar un sentido a la vida, fomentar valores, como todas las religiones, compasión, respeto, convivencia, caminos hacia la paz interior y colectiva. Entonces creo yo que pues en este mundo que tenemos ahora en el siglo XXI, que es tan dividido e históricamente lo ha sido también, pues reconocer y valorar estas coincidencias puede ser el primer paso para pues un diálogo sincero, donde no se trata de pensar igual, sino de convivir con respeto y aprender pues unos de otros. Gracias, Alejandra. Voy a leerles parte del numeral 2 de nuestra época. En el budismo, según sus diversas formas, se reconoce la insuficiencia radical de este mundo mudable y se enseña un camino por el que las personas, con espíritu devoto y confiado, puedan adquirir el estado de perfecta liberación o alcanzar la suprema iluminación, apoyados en sus propias fuerzas o en una ayuda superior. Eso es lo que nos dice el documento. Ojo, es lo que usted está diciendo. Pero ¿qué podemos aprender de ustedes? Obviamente, la liberación, obviamente, la iluminación, técnicas, formas de meditación, que claro, yo las aplicaré como cristiano que soy, pero que con ustedes puedo aprenderlas. No me quedo en la meditación, porque soy cristiano, pero eso me sirve para ponerme en contacto con la idea que yo tengo de Dios, con el Dios de Jesús. Gracias, Alejandro. No, Adelante. pero usted, gracias, pienso igual. Gabriel, abre tu micrófono, Gabriel.
Excelente tema. Es parte precisamente de mi trabajo. Agradezco mucho pues la oportunidad de participar. Creo que el enriquecimiento mutuo comienza con el deseo y el anhelo de recibir a los otros como regalo. Es decir, los regalos que ellos eh, nos darían a nosotros sería la riqueza de su propia espiritualidad, la riqueza. Perdió el audio, ¿verdad, Gabriel? Se quedó congelado. Ah, sí, El Salvador. Entonces el satélite no terminó de pasar. Ojalá. Pasamos con la siguiente persona, Oscar. David, por favor, abre tu micrófono. Buenas noches, paz y bien. Bueno, nada más en relación bueno, todo este tema es muy interesante y muy amplio, como ya se ha mencionado, por el tema de que son muchas religiones y que no todas tienen un solo Dios, ¿verdad? Pero en referencia al tema del cristianismo, ¿verdad? Los que tenemos eh, o creemos en Jesús como Dios. Pues existe todo este tema precisamente, o dentro de la Iglesia Católica actualmente, con todo este tema de ahora del fallecimiento del Papa Francisco y el cónclave, hay una muy fuerte corriente dentro de la Iglesia a rechazar el tema del ecumenismo, ¿verdad? Y sabemos que hay muchos grupos con mucho dinero que propagan esto en medios de comunicación y todo, que replican estas formas de pensamiento en contra del ecumenismo. De hecho, si ustedes buscan, hay muchos artículos en contra del ecumenismo que hizo el Papa Francisco, eh, y ya sea de católicos, no católicos, de todo tipo, ¿verdad? Hasta políticos como Donald Trump, ¿verdad? Entonces es una realidad bien compleja e interesante que tiene argumentos de todo tipo, pero que siempre es como a veces interesante entender la forma de pensar de estas personas que tienen o que están en contra del tema del ecumenismo, ¿verdad? Entonces, nada más así como comentario, y en internet uno puede buscar algunas páginas un poco más confiables y encontrar mucho en relación a esto, ¿verdad? Mucha oposición realmente, ¿verdad? Gracias, sí. Siempre ha habido, ¿verdad? En la Iglesia Católica, los que están a favor y los que están en contra. Eso es constante en nuestra iglesia misma. Lo importante yo creo que es innegable que de acuerdo al Concilio Vaticano II, los que somos católicos y por tu salud de paz y bien, es que es un imperativo que tenemos en la misma iglesia y cada vez tenemos que ir más hacia la unidad de los cristianos, sabiendo que hay cosas que sí, estamos separados. Ok, genial, pero podemos ir favoreciendo ese diálogo, ese respeto, y no solamente entre cristianos, sino que otra vez vuelvo a las otras religiones. Donde hay respeto, donde hay diálogo, podemos construir mucho. Este documento de nuestra época señala al final, en el numeral 4, que precisamente todos estamos llamados a construir una sociedad, un mundo donde precisamente aparezcan esos valores, ¿verdad? Al final, sí, al final, lo leo literalmente. Sí es posible, en cuanto de ellos depende, tengan paz con todas las personas, para que sean verdaderamente hijos del Padre que está en el cielo. O sea, estamos llamados siempre a construir ese mundo de paz que tanto anhelamos entre todos, sabiendo que hay gente que cree que no, que todos tenemos que ser iguales, de una misma religión. No, 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 no. Eso es imposible. Cada vez más lo que debemos hacer es respetarnos, dialogar, construir juntos. Eso sí lo podemos hacer. Y yo creo que siendo así de diferentes, daremos mejor testimonio
de esa diversidad que somos como humanidad y esa riqueza que somos en la creación misma. Adelante, yo creo que ya la Helen, última persona. Helen había levantado su mano hace un rato. ¿Ya terminaste con las diapositivas para dejar de compartir? Ya, Ok. Oscar. Quizás algo que nos podría ayudar. Yo viví en dos continentes totalmente aparte, Asia y África, en donde tenía un problema serio y es que soy mujer. En en esos ámbitos tan hostiles, uno como misionero, pues es bien difícil, pero quizás algo que nos pueda ayudar a nosotros, que podríamos llamar de alguna forma, es el alfabetizarnos espiritualmente. Ok, tuve que aprender del Farsi, tuve que aprender de muchas religiones, pero lo más importante es la labor del amor y el interés que tengo yo por la otra cultura, sin caer en un etnocentrismo, sin imponer mi forma de ser. Y viví también en India, en un monasterio. Por supuesto, el pastor casi le da un yello cuando lo supo. ¿Cómo? Pero no, 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 un momento, yo soy misionera. Yo no puedo decir voy a ayudar a un brahman o no voy a ayudar a un hindú. Entonces, eso sí considero que es muy importante que tengamos en algunas culturas se llama discipulado, en otras educación, pero qué importante es lo que usted ahora nos indicaba, servicio, porque la palabra de Dios dice, cuando aquellos tres pasaron, ¿verdad? Bueno, y todos conocían, vino un escriba y el samaritano fue el que ayudó. Eso es lo que tenemos que aprender, sin decir, usted no tiene la razón, porque hemos llegado a ese egoísmo. Entonces, y en África fue también. Es lo mismo, o sea, como que ella es un patrón del ser humano, el egoísmo, yo quiero imponerle, pero cuando venimos con amor, todo se cae. Entonces quizás le pueda servir algo. Gracias. Gracias, Helen. Quiero terminar con esto precisamente que nos acaba de decir Helen. Eh, yo soy cristiano, católico, por la presentación, eso. He dado algunos años de clases de teología y a mí me gusta mucho esta autora, Amy Jill Levine. Amy Jill Levine es judía y vean el título, Relatos cortos de Jesús, las parábolas enigmáticas de un rabino polémico. Claro, ella le reconoce como maestro, como rabino, pero profundiza en 10 parábolas. Y una de esas parábolas es la que acaba de decir Helen. Pasa un sacerdote, pasa el escriba, teólogo, y pasa el samaritano. Y el samaritano para un judío no es ningún santo, para nada es ninguna buena persona. El famoso samaritano que nosotros en nuestra tradición vemos tan bien. Bueno, no sabía que Helen iba a mencionar esta parábola, si no la hubiera tenido lista. Pero a mí me gusta citar cómo ella termina este relato de precisamente del buen samaritano. Y dice así, esperen, déjenme encontrarla y terminamos. Parábola en el mundo actual, página 142. Samaria tiene hoy en día varios nombres: la Ribera Occidental, la Palestina ocupada, el Gran Israel. Para escuchar la parábola hoy día, solo tenemos que actualizar la identidad de los personajes. Yo soy una judía israelí que bajó de Jerusalén a Jericó y soy atacada por ladrones, golpeada, desnudada, robada y dejada medio muerta en una cuneta. Dos personas que debían haberse parado para ayudarme han pasado de largo. La primera, un médico judío del ejército de Israel. La segunda, un miembro de Israelite Palestine Mission Network, de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Pero la persona que se compadece de mí y me muestra misericordia es un musulmán
palestino que simpatiza con Hamas, partido político en cuyo programa no solo se propone destruir Israel y que presenta a los judíos como demonios infrahumanos, culpables de todos los problemas del mundo. La parábola del buen miembro de Hamas resultaría muy problemática para quienes apoyan la existencia del Estado de Israel. Si Jesús hubiera sido samaritano, hoy tendríamos la parábola del buen judío, contándose por las calles de Ramala. Si quienes viven en el Medio Oriente pudieran imaginarse esto, tendríamos claramente una misión para elegir la vida. ¿Podemos finalmente estar de acuerdo en que es mejor reconocer la humanidad y el potencial de hacer el bien al enemigo que elegir su muerte? ¿Seremos capaces de cuidar a nuestros enemigos, que son también nuestros prójimos? ¿Seremos capaces de vendar las heridas en lugar de bombardear sus ciudades? ¿Podremos poner en práctica aquella promesa inaugural de no dejar al viajero herido tirado en el camino? Recuerden que es una promesa en el judaísmo. El texto bíblico y la preocupación por el futuro de la humanidad nos dicen que debemos hacerlo. Así que gracias por estar. El próximo mes queremos tener de invitado a un budista guatemalteco para que nos sigamos conociendo y conociéndonos, nos respetemos, nos amemos y creemos una mejor humanidad. De mi parte es todo. Gracias a la Asociación de Teólogos de Guatemala. Ahí les vamos a enviar la presentación a quienes estuvieron presentes por si les sirve de algo, ya sea los vínculos o lo que pueda servir. Eso es lo importante. Así que gracias. No sé, Oscar, Juan Carlos, Connie, Aquí ustedes voy tienen yo. el micrófono ahora. Gracias. Gracias, Rodolfo. Siempre tan hermoso y oírte. De verdad que nos ponen a pensar muchas cosas. Y aquí me recuerda una cita que a mí me ha cautivado mucho en el sentido del diálogo interreligioso y ecuménico, que es la cita de Juan 10, 16, 18, y en la cual nos dice que él tiene ovejas de otro redil. O sea, tenemos que entenderlo y deberíamos entenderlo todos los que llevamos a leer la palabra, ¿no? De Dios, sea la religión que sea, pero debemos de entender que existe otros rediles, otras ovejas que no son el redil, el único que podemos creer nosotros que es verdad. Cada uno por su parte podrá creer que es el verdadero redil, pero hay que recordar que hay otros rediles que el Señor nos dice, ¿verdad? Y dentro del el diálogo, pues debería de existir esta cita como centro. A mí me impresionó bastante desde que comencé a profesar mi conversión, por supuesto, la religión católica, como siempre, pero ahí me hizo clic. Y ahora que estamos oyendo de ti, pues digo, hombre, pues sí, ahí está. ¿Qué debemos de hacer? Como dijo Rodolfo, tenemos invitados para diferentes actividades. Mensualmente vamos a invitar a alguien que nos pueda expresar lo que ellos creen, que podamos aprender de ellos lo que es el regalo que dijo Rodolfo, que nos pueden dejar a nosotros en nuestra creencia, ¿no? Así que van a recibir ustedes las invitaciones conforme se vayan dando y esperamos contar con su presencia. Para los que quieren la presentación de Rodolfo, por favor, tienen el correo donde recibieron la invitación de esta actividad. Regrésenmelo pidiendo el video, por favor, y yo les mando la presentación con mucho gusto. No lo pude subir aquí porque dice que el administrador no me lo permite y yo soy el administrador de la cuenta, no sé por qué. No sé qué hice. Entonces no puedo mandárselos aquí a través del chat. Por eso creo que la única forma de hacerlo es que me devuelvan el correo que les mandamos con la invitación pidiéndome la presentación de Rodolfo, ¿ok? Bueno, pues qué excelente, estamos ya en hora. Estamos para servirles en la Asociación de Teólogos
Y por favor, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, nos lo pueden hacer por ese correo que ustedes recibieron. Siempre será bienvenido. Estamos abiertos a poder hablar de todos estos temas que son tan candentes y que ahora pues va a ser un legado que el Papa Francisco nos deja y que deberíamos de honrar, porque él esforzó eso, construyendo puentes y no muros. Por eso el simbolito de la invitación era construyendo puentes, que es lo que queremos de aquí en adelante hacer. Así que muy buenas noches, gracias por su presencia. Los esperamos en la siguiente invitación, en la siguiente actividad. Que el Señor los bendiga y nos vemos. Feliz noche, gracias, Muchas Rodolfo. gracias. Feliz noche. Gusto de saludarles. Feliz Encantada, noche. Lilia. Muchas gracias, Buenas feliz noches. noche, bendiciones.